A los 71 años, Humberto Zurita estaba a punto de hacer algo que durante mucho tiempo creyó imposible. Después de 7 años de silencio, duelo y una vida construida alrededor de los recuerdos de Christian Bach, decidió abrir nuevamente su corazón. No se trataba de olvidar, tampoco de reemplazar. Era una decisión mucho más difícil. Significaba aceptar que todavía estaba vivo, que todavía podía sentir, y que el amor, incluso después de una pérdida devastadora, podía regresar cuando menos se esperaba. Durante décadas, Humberto había sido visto como un hombre firme, elegante y seguro. En la pantalla proyectaba carácter. Frente a las cámaras parecía dominar cada emoción. Pero fuera de los estudios, lejos de los reflectores, existía otro hombre. Un viudo que se despertaba cada mañana en una casa que ya no sonaba igual. Un hombre que preparaba café para uno, que caminaba por habitaciones llenas de fotografías y que aprendía a convivir con una ausencia imposible de explicar. La muerte de Christian Bach detuvo su mundo. Para el público, Humberto continuó siendo el actor respetado, el profesional disciplinado, la figura que jamás perdía el control. En la intimidad, sin embargo, todo era diferente. Cada objeto guardaba una historia. Cada canción podía abrir una herida. Cada lugar tenía una memoria. El hogar que antes estaba lleno de conversaciones, risas y planes, de pronto parecía demasiado grande. Humberto eligió el silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ninguna frase parecía suficiente. Evitó entrevistas, se alejó de ciertos eventos, protegió su dolor como quien protege la última parte de una vida compartida. Para él hablar de Christian no era sencillo. Su amor no había terminado con la muerte. Solo había cambiado de forma. Las mañanas fueron especialmente duras. Despertar y recordar que ella ya no estaba se convirtió en una rutina silenciosa. El café perdió su sabor. Las conversaciones desaparecieron. Las decisiones pequeñas se volvieron pesadas, porque ya no tenía a su lado a la persona con quien había compartido una parte esencial de su vida. Aún así, nunca dejó de honrarla. El tiempo avanzó sin pedir permiso. Pasaron meses, después años, y aunque el dolor no desapareció, comenzó a transformarse. Sus hijos se convirtieron en su mayor apoyo. Ellos conocían el peso real de aquella pérdida. Lo habían visto cerrar puertas, evitar temas y refugiarse en la rutina. También fueron los primeros en notar que algo empezaba a cambiar. Fue en esa etapa cuando apareció una mujer en su vida. El encuentro no tuvo nada de espectacular. No hubo cámaras, luces ni música. No parecía el inicio de una gran historia. Fue una conversación sencilla, casi casual, sin promesas ni intenciones evidentes. Pero algo en aquella charla logró atravesar las barreras que Humberto había construido durante años. Humberto sintió miedo. Durante mucho tiempo había pensado que volver a amar sería una traición. En su interior aparecía una pregunta que no lograba responder. ¿Cómo podía permitir que otra persona entrara en su vida sin sentir que estaba abandonando a la mujer que había amado? El conflicto lo acompañó durante meses. Cada encuentro despertaba emociones opuestas. Sentía alegría al verla, pero luego aparecía la culpa. Disfrutaba las conversaciones, pero después se preguntaba si tenía derecho a hacerlo. La esperanza surgía por momentos, y el miedo la apagaba. No dudaba de la mujer. Dudaba de sí mismo. Dudaba de su capacidad para amar sin sentir que estaba borrando una parte de su historia. Ella nunca lo presionó. Entendía que no estaba entrando en una vida vacía. Entraba en una historia con capítulos completos, recuerdos profundos y heridas que todavía necesitaban tiempo. No intentó competir con Christian Bach. No hizo preguntas innecesarias. No exigió que Humberto escondiera fotografías, ni que dejara de hablar de su pasado. Una noche, mientras caminaban por una ciudad tranquila, ella le dijo algo que cambió su manera de entender el conflicto. No tenía que elegir entre lo que había sido y lo que estaba comenzando. Podía honrar ambos amores. Podía conservar su pasado sin convertirlo en una prisión. Podía recordar a Christian y al mismo tiempo permitir que una nueva relación creciera. Con el paso de los meses, la relación comenzó a consolidarse. No hubo promesas apresuradas. No hubo decisiones impulsivas. Ambos avanzaron con una calma propia de quienes ya conocen el peso de las pérdidas
y el valor de la confianza. Cada gesto se volvió importante. Cada conversación ayudó a construir un vínculo basado en respeto, madurez y comprensión. Los hijos de Humberto observaron el proceso con cautela. Para ellos tampoco era sencillo. La llegada de una nueva persona podía despertar dudas, temores y comparaciones. Sin embargo, comenzaron a notar algo que resultaba imposible ignorar. Su padre estaba más presente, parecía más vivo. La serenidad regresaba lentamente a su rostro. Los medios reaccionaron de inmediato. Surgieron preguntas. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cómo había logrado acercarse a un hombre que parecía haber cerrado su corazón? ¿Se trataba de un romance pasajero o de algo serio? Humberto decidió no esconderse, pero tampoco entregar su intimidad por completo. Había pasado demasiado tiempo aprendiendo a proteger lo esencial. Después de 7 años, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Hablaría. No para pedir permiso ni para justificar su felicidad. Hablaría porque ya no quería que el miedo dirigiera su vida. En una entrevista, confesó que había pensado que jamás volvería a sentir algo semejante, pero también reconoció que la vida tiene maneras inesperadas de recordarnos que todavía estamos aquí. Sus palabras provocaron una ola de reacciones. Muchos seguidores celebraron su valentía. Vieron en su historia una prueba de que el duelo no elimina para siempre la posibilidad de amar. Otros fueron más duros. Algunos consideraron que debía permanecer solo. Otros insinuaron que abrirse a una nueva relación significaba olvidar a Christian Bach. Aún así, las críticas lograron afectarlo. Hubo momentos en los que las palabras ajenas pesaron más de lo que quería admitir. No porque dudara de lo que sentía, sino porque seguía siendo un hombre sensible. La fortaleza que mostraba ante las cámaras no eliminaba su humanidad. En esas noches, la presencia de su pareja se volvió fundamental. La idea del matrimonio regresó a su vida. No como una obligación, no como una forma de demostrar nada. Apareció como una posibilidad. Al principio la observó con temor. Casarse de nuevo implicaba enfrentarse a un símbolo poderoso. Significaba reconocer que un capítulo había terminado y que otro estaba listo para comenzar. Humberto no tomó la decisión de manera impulsiva. Reflexionó durante mucho tiempo. Pensó en Christian, pensó en sus hijos, pensó en la mujer que estaba a su lado, pensó en los años que todavía tenía por vivir. Finalmente comprendió algo sencillo pero definitivo. El amor no tiene edad y la lealtad al pasado no exige renunciar al presente. A partir de esa conversación hablaron con mayor claridad sobre el futuro. Pensaron en proyectos, viajes y años compartidos. No se trataba de planear una vida perfecta. Ambos sabían que el tiempo podía ser impredecible. Precisamente por eso querían aprovecharlo. La palabra matrimonio dejó de ser una idea distante y comenzó a convertirse en una posibilidad real. La propuesta fue íntima. Humberto no organizó un espectáculo, no buscó un escenario grandioso. En un ambiente tranquilo, lejos del ruido, le habló con honestidad. Le dijo que no quería vivir los años que le quedaban mirando únicamente hacia atrás. Quería caminar con ella hacia adelante. La mujer comprendió el peso de aquellas palabras. Sabía que Humberto no estaba pronunciando una frase romántica vacía. Estaba enfrentando sus miedos, reconciliándose con su historia y tomando una decisión que años antes le parecía impensable. La emoción le impidió responder de inmediato. Después sonrió y aceptó. Ese sí representó mucho más que un compromiso. Para Humberto significó aceptar el presente sin negar el pasado. También significó reconocer que tenía derecho a ser feliz. Para ella fue la confirmación de que no necesitaba reemplazar a nadie. Podía ser amada por quien era sin vivir bajo la sombra de una comparación permanente. Cuando la noticia se hizo pública, el mundo del espectáculo reaccionó con intensidad. Los titulares aparecieron de inmediato. Algunos hablaban de un amor verdadero. Otros sugerían que Humberto intentaba olvidar. Algunos preguntaban si alguien podía reemplazar a Christian Bach. Otros destacaban que a los 71 años, el actor volvía a apostar por el amor. Lo más difícil no era la opinión del público. Lo más difícil era enfrentarse nuevamente a sus recuerdos. A medida que la boda se acercaba, el pasado comenzó a sentirse más presente. Una canción podía devolverlo a otro tiempo. Una fotografía podía detenerlo durante minutos. Un lugar podía abrir una puerta que creía cerrada.
Hubo días en los que la duda regresó. No dudaba del amor actual. Dudaba de si estaba preparado para dar aquel paso definitivo. Casarse otra vez tenía un significado. Era aceptar que la vida anterior no volvería. Aunque lo sabía desde hacía años, convertir esa verdad en un acto concreto lo hacía más doloroso. Una noche, Humberto entró solo en su estudio. Allí estaban las fotografías, los recuerdos y fragmentos de una vida compartida con Christian. Tomó una imagen en la que ambos aparecían sonriendo. La observó durante un largo momento. Después prometió que nunca la olvidaría. No era una despedida. Era una forma de ordenar el corazón. En ese instante comprendió que el amor vivido con Christian no era un obstáculo. Era parte de su identidad. Todo lo aprendido, todo lo compartido y todo lo perdido formaban la base desde la cual podía construir algo nuevo. No estaba dejando a Christian atrás. La llevaba consigo de una manera distinta. Su pareja también enfrentaba dificultades. Ser comparada constantemente con una mujer tan querida no era sencillo. Cada gesto podía ser interpretado. Cada aparición pública podía generar un titular. Hubo momentos en los que el peso de esas comparaciones se volvió evidente. Ella temía que el mundo nunca la mirara por quien realmente era. Los preparativos para la boda comenzaron con discreción. Humberto no quería una ceremonia ostentosa. Buscaba intimidad, serenidad y significado. Sus hijos, que al principio habían observado la relación con cautela, comenzaron a participar. Ver a su padre feliz había transformado su perspectiva. Comprendieron que aquel nuevo capítulo no borraba a su madre. La ceremonia sería pequeña. Familia, hijos y algunos amigos cercanos. Nada de multitudes. Nada de cámaras invasivas. Cada elemento tendría un sentido. Las flores serían elegidas por su simbolismo. La música recordaría momentos importantes. El lugar estaría rodeado de naturaleza, lejos del ruido del mundo del espectáculo. Pero cuando todo parecía avanzar hacia un final tranquilo, surgió un rumor. La historia cuestionaba la autenticidad de la relación. Insinuaba que la futura esposa podía tener intereses ocultos. Las redes sociales se llenaron de comentarios, acusaciones y nuevas especulaciones. Para Humberto fue un golpe inesperado. No porque desconociera la crueldad de ciertos rumores, sino porque aparecía en el momento más delicado. Había tardado 7 años en reconstruir una parte de su vida. Ahora, justo cuando estaba preparado para dar un paso decisivo, el ruido externo amenazaba con entrar nuevamente en su hogar. Su primera reacción fue el enojo. Después, llegó la determinación. Le dijo a su pareja que no permitiría que una historia sin fundamento destruyera lo que habían construido. Sabía lo que sentía. Conocía la relación. Había visto su paciencia, su respeto y su fortaleza durante meses. Ningún titular podía cambiar esa realidad. Ella también eligió confiar. No huyó. No pidió cancelar la ceremonia. No convirtió el rumor en una batalla pública. Permaneció a su lado. Esa respuesta confirmó algo esencial. Su vínculo no dependía de la aprobación del mundo. Dependía de la confianza que ambos habían creado en privado. El día finalmente llegó. Humberto Zurita, a los 71 años, se encontraba frente a un momento que habría considerado imposible 7 años atrás. No era solo una boda. Era la prueba visible de un proceso de duelo, resistencia y sanación. Era la decisión de no permitir que el dolor escribiera por completo el resto de su vida. El lugar elegido transmitía calma. La naturaleza rodeaba el espacio. No había lujo excesivo. Todo era sencillo pero cuidadosamente preparado. Las flores, la música y la distribución de los invitados respondían a un propósito. Humberto no quería impresionar. Quería que cada persona presente comprendiera el significado de aquel día. Antes de la ceremonia se retiró a una habitación. Necesitaba unos minutos a solas. No como actor ni como figura pública, solo como hombre. En sus manos sostenía una fotografía antigua junto a Christian Bach. Ambos sonreían detenidos en un tiempo que ya no podía regresar. Sus ojos se llenaron de emoción. No era la tristeza desesperada de los primeros años. Era gratitud. Respiró profundamente y le agradeció por todo lo que le había enseñado. Le dijo que seguiría adelante, pero que siempre la llevaría en el corazón. Después colocó la fotografía en un lugar especial. Ese gesto fue el último paso antes de comenzar.
No guardó la imagen como una carga. La mantuvo como parte de su historia. Humberto entendió que podía avanzar sin destruir sus recuerdos. Podía pronunciar un nuevo compromiso sin negar el amor anterior. Podía entrar en otra etapa siendo completamente honesto con todo lo vivido. Los invitados comenzaron a ocupar sus lugares. Estaban sus hijos familiares y amigos cercanos. No había multitudes ni cámaras buscando una imagen exclusiva. Solo personas que conocían la magnitud del camino recorrido. Cuando Humberto apareció, el ambiente cambió. Su rostro no reflejaba la euforia superficial de una celebración. Mostraba serenidad. Era la expresión de un hombre que había atravesado una pérdida profunda y había logrado reconstruirse lentamente. Ya no era el viudo encerrado en una casa demasiado grande. Era alguien preparado para elegir la vida otra vez. Entonces apareció ella. Su entrada fue discreta. No necesitaba llamar la atención. En su mirada había emoción, pero también seguridad. Sabía quién era el hombre que la esperaba. Conocía su historia, sus heridas y sus recuerdos. No llegaba para borrar nada. Llegaba para caminar junto a él. Cuando sus miradas se encontraron, el ruido dejó de importar. No existían los titulares. No existían las comparaciones. No existía el rumor. Solo estaban dos personas que habían decidido compartir el futuro sin negar el pasado. Llegó el momento de los votos. Humberto habló primero. No leyó un discurso elaborado. Sus palabras surgieron de lo que había vivido. Dijo que había conocido el amor en su forma más profunda y que también había conocido la pérdida. Durante mucho tiempo pensó que su historia estaba completa y que no quedaban capítulos por escribir. Después miró a su pareja y reconoció que ella no había llegado para borrar lo que él había sido. Había llegado para recordarle que todavía podía ser. No venía a reemplazar, sino a acompañar. Frente a sus hijos, su familia y sus amigos. Humberto eligió vivir. Eligió amar. La eligió a ella. La mujer respondió con la misma honestidad. Explicó que no había entrado en su vida para ocupar un lugar ajeno. Quería construir uno nuevo junto a él. Un espacio basado en el respeto, la paciencia y el amor. Después afirmó que elegía quedarse. Los hijos de Humberto no pudieron contener las lágrimas. No lloraban porque sintieran que su madre estaba siendo olvidada. Lloraban porque veían a su padre después de un camino muy largo. Habían presenciado el silencio, el aislamiento y las mañanas difíciles. Ahora lo veían de pie dispuesto a comenzar de nuevo. El intercambio de anillos fue sencillo, pero estuvo cargado de significado. Cuando fueron declarados marido y mujer, la ceremonia alcanzó su momento más profundo. Humberto no estaba cerrando una puerta con violencia, estaba abriendo otra con gratitud. La celebración posterior fue íntima. Hubo risas, conversaciones y recuerdos compartidos. No se pronunciaron discursos interminables. No hubo formalidades innecesarias. La importancia del día no dependía del tamaño de la fiesta. Estaba en la decisión que ambos acababan de tomar. Esa noche, cuando el silencio regresó, Humberto lo sintió de manera diferente. Durante 7 años, el silencio había estado lleno de ausencia. Ahora estaba lleno de paz. No había olvidado a Christian. No había eliminado el dolor. Habían aprendido a integrarlo en su vida sin permitir que lo destruyera. A los 71 años, Humberto Zurita había descubierto que el amor no obedece calendarios. No llega únicamente en la juventud. No desaparece para siempre después de una pérdida. Puede permanecer en la memoria y renacer en el presente. Puede cambiar de forma sin perder su verdad. El camino no había sido sencillo. 7 años de duelo no podían resumirse en una ceremonia. Había noches, dudas, culpas y recuerdos que seguirían acompañándolo. Pero ahora ya no caminaba mirando solamente hacia atrás. Había aceptado que seguir viviendo también era una forma de honrar todo lo vivido. La nueva mujer nunca tuvo que convertirse en Christian Bach. Su valor estaba precisamente en ser ella misma. Humberto tampoco tuvo que fingir que el pasado no existía. La relación pudo crecer porque ambos entendieron que el amor verdadero no exige borrar capítulos anteriores. Al final, la boda representó una decisión mucho más grande que un compromiso entre dos personas. Fue la reconciliación de Humberto con su propia historia.
Fue la aceptación de que la felicidad no tiene una única forma. Fue el triunfo de la esperanza sobre el miedo. Durante años pensó que el dolor era la última página. A los 71 años, descubrió que todavía quedaban palabras por escribir. No olvidó a Christian Bach, no renunció a sus recuerdos. Simplemente dejó de vivir atrapado dentro de ellos. Y mientras la vida seguía avanzando, Humberto comprendió que el amor no pide permiso, no respeta edades y no llega cuando todo está perfectamente resuelto. A veces aparece en medio de las cicatrices, a veces exige valor, a veces obliga a enfrentar la culpa y el juicio de los demás. Él decidió aceptar ese desafío. Después de 7 años, dejó de esconderse. Después de 7 años, volvió a imaginar un futuro compartido. Después de 7 años, se permitió decir que todavía podía amar. No fue el final de una historia. Fue el comienzo de otra. Una historia construida sobre la memoria, la paciencia y la madurez. Una historia que no negaba el pasado, pero tampoco renunciaba al presente. Una historia de un hombre que, cuando muchos creían que debía limitarse a recordar, eligió volver a vivir. Ese fue el verdadero renacer de Humberto Zurita. No la ceremonia, no los titulares, no la sorpresa de verlo casarse a los 71 años. El verdadero renacer ocurrió cuando dejó de pensar que la felicidad era una traición. Cuando entendió que recordar a Christian Bach y amar a otra mujer podían existir dentro del mismo corazón, porque el amor no siempre sustituye. A veces acompaña, a veces transforma, a veces llega para demostrar que incluso después de la pérdida más profunda, todavía queda espacio para una nueva luz. Y así, rodeado de sus hijos, de su familia, y de quienes comprendían el significado de aquel momento, Humberto dio el paso que durante años había temido. Miró hacia adelante sin dejar de agradecer el camino recorrido. Abrió el corazón sin cerrar la memoria. Y eligió vivir, no a pesar de su pasado, sino con todo lo que ese pasado le había enseñado.